En esta parte del programa, Isidoro ha preparado algo muy bonito. Hizo una lectura del discurso de José Saramago que hizo en 1998 cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Es un discurso muy bello porque está lleno de testimonios, está lleno de anécdotas y de explicaciones en torno a su formación como escritor, a su experiencia de vida, y para quienes no lo han leído o lo han leído, va a ser una información muy hermosa para revivirla. Los que conocen ese discurso sabrán que está lleno de metáforas y también de palabras encendidas, porque él era muy polémico en torno a muchísimos temas. Isidoro hizo una lectura que quiere compartir con todos acerca de ese discurso. En esta parte del programa también vamos a compartir el trabajo especial que hicimos en la librería mediática Lee al Mundo y la reiteración desde la librería mediática con la autorización de la profesora Minelia Villalba de Ledesma, individuo de número de la Academia de la Lengua en Venezuela, correspondiente a la Academia de la Lengua en España. Ella encabeza, como así lo exige la Academia Sueca, el listado de firmas que proponen a la Academia Sueca que nuevamente este año se envía desde Venezuela por iniciativa de la librería mediática que Luis Brito García sea candidato venezolano al Premio Nobel de Literatura que se falla en octubre de 2021. Nuevamente lo reiteramos y esta parte del programa pues la dedicamos a Saramago y a ese trabajo especial que hicimos y a celebrar los buenos escritores que son premiados con el Premio Nobel de Literatura, que a veces nos gusta y a veces no estamos de acuerdo con él. En el caso de Saramago estamos muy de acuerdo. Saramago muy conocido por sus novelas, por sus ensayos, por sus entrevistas, pero poco conocido como poeta, y no es justo. Vamos a reivindicar su poesía. Pues el tiempo no para. La vamos a leer en portugués, que es el idioma en el cual él escribía originalmente, y en castellano. Pois o tempo não para, pois o tempo não para, nem me importa, que vívidos os dias aproximam. O copo de água amarga colocado, onde a sede da vida se exaspera. Não contemos os dias que passaram, hoje foi que nascemos. Só agora a vida começou, e longe ainda pode a morte cansar a nossa espera. Pues el tiempo no para, poco importa, que los días vividos nos acerquen, el vaso de agua amarga colocado donde la sed de vida se exaspera. No contemos los días que pasaron, fue hoy cuando nacimos, solo ahora. La vida ha comenzado y lejos aún la muerte ha de cansarse en nuestra espera. José Saramago. Yo, Minelia Villalba de Ledesma, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, reitero ante la Academia Sueca la propuesta de la candidatura de Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura edición 2021, cuyos recaudos se han enviado ya a la organización Nobel en Caracas a los 9 días de octubre de 2020. En 2013 visitamos Lisboa y conocimos la Fundación Saramago, que publicó en un librillo y en su página el discurso que José Saramago hizo en ocasión de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998 y que hoy reseña Isidoro Hugo Duarte. Al escritor portugués José Saramago se le otorgó en 1998 el Premio Nobel de Literatura. Con tal motivo, se publicó posteriormente un pequeño librillo que contiene el discurso de aceptación, discurso que él dio el día 7 de diciembre de 1998, discurso de aceptación del Premio Nobel. Es que este discurso contiene no solo una cantidad de conceptualizaciones pero muy buenas, tanto en torno a la vida como en torno a la literatura, sino también que en él encontramos la génesis que él relata a través de un personaje que se llama Aprendiz, de génesis de muchas de sus novelas. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida
no sabía leer ni escribir. Más adelante, ya mencionándose a sí mismo, dice: en aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que imaginaba a mi abuelo Jerónimo como señor de toda la ciencia del mundo. Al pintar a mis padres y a mis abuelos con tintas de literatura, transformándolos de los simples personajes de carne y hueso que habían sido en personajes nuevamente, estaba sin darme cuenta trazando el camino por donde los personajes que habría de inventar como creador de esos personajes y al mismo tiempo criatura de ellos. Dice Saramago: ahora soy capaz de ver con claridad quiénes fueron mis maestros de vida. De esos maestros, el primero fue sin duda un mediocre pintor de retratos, protagonista de una historia titulada Manual de Pintura y Caligrafía. Eso es uno de sus primeros libros de Saramago. Manual de Pintura y Caligrafía, que me enseñó la honradez elemental de reconocer y acatar, sin resentimientos ni frustraciones, mis propios límites. Vinieron después los hombres y las mujeres de Alentejo, aquella misma hermandad de condenados de la tierra a la que pertenecieron campesinos rudos obligados a alquilar la fuerza de los brazos a cambio de un salario y de condiciones de trabajo que solo merecen el nombre de infames, cobrando por menos que nada la vida a la que los seres cultos y civilizados que nos preciamos de ser llamamos, según las ocasiones, vida preciosa, sagrada y sublime. Sí, gente sencilla que conocí, engañada por una iglesia tan cómplice como beneficiaria del poder del Estado y de los terratenientes latifundistas. Gente víctima inocente de las arbitrariedades de una justicia falsa. 3 generaciones de una familia de campesinos, los Mau Tempo, desde el comienzo del siglo hasta la Revolución de Abril de 1974, les recuerdo que estamos hablando de Portugal, que derrumbó la dictadura, pasan por esa novela a la que le di el título de Levantado del suelo. Y a ese tiempo que simultáneamente nos va construyendo y destruyendo para de nuevo construirnos y otra vez destruirnos. Ese aprendiz, que es el personaje que se menciona Saramago como tal, el aprendiz comenta: el mayor de nuestra literatura, por mucho que eso le pese a Fernando Pessoa, que asimismo se proclamó como el super Camões de ella, es Camões, dice Saramago. La humildad orgullosa de un autor que va llamando a todas las puertas en busca de quien esté dispuesto a publicar el libro que escribió, sufriendo la indiferencia desdeñosa de un rey y de su corte de poderosos, el escarnio con que desde siempre el mundo ha recibido la visita de los poetas, de los visionarios y de los locos. Humildad orgullosa fue esa de llevar debajo del brazo una obra maestra y verse injustamente rechazado por el mundo. Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Portugal para honrar a José Saramago. Escuchamos a la cantante portuguesa Bebinda y su canción Meditación. José Saramago nació en Nasiñaga, Portugal, en 1922 y murió en España en 2010. Saramago, definido por él mismo como comunista hormonal, impacta a los lectores de sus novelas por la original forma de escribir largos tramos sin puntuación y lograr hacerse entender perfectamente.
sus planteamientos irreverentes y profundos en el tema de la religión, su preocupación por las miserias humanas y su capacidad de observación y crítica al ser humano. Saramago, se aproximan ahora un hombre. Él se llama Baltasar Mateus y tiene el apodo de 7 soles. A ella la conocen como Blimunda y también por el apodo de 7 lunas. Se aproxima también un padre jesuita llamado Bartolomeu. Son 3 locos entonces portugueses del siglo XVIII en un tiempo donde la vanidad y la megalomanía de un rey hicieron levantar un convento, un palacio y una basílica. Y también se aproxima una multitud de millares de hombres con las manos sucias y callosas, con el cuerpo exhausto de haber levantado durante años sin fin, piedra a piedra, los muros implacables del convento. Y esta es la historia del Memorial del Convento. Pensó que existía en Portugal un poeta que se llamaba así, Ricardo Reis. Realmente era un tal Fernando Nogueira Pessoa, que nosotros lo conocemos más habitualmente, como me decía María Alcira, como Fernando Pessoa, que firmaba con nombres de poetas inexistentes. El año de la muerte de Ricardo Reis terminaba con unas palabras melancólicas. Aquí, donde el mar acabó y la tierra espera. Entonces el aprendiz, es decir, Saramago, pensó que tal vez hubiera una manera de volver a lanzar los barcos al agua. Por ejemplo, mover la propia tierra y ponerla a navegar mar adentro. Así nació la novela La balsa de piedra. El Evangelio según Jesucristo, Caín y Ensayo sobre la ceguera son solo 3 de los libros de este premio Nobel que recibió este galardón en su tercera edad, que comenzó a escribir después de los 40 y se enamoró apasionadamente después de los 60 de la periodista española Pilar del Río, que devino su traductora. Su libro La balsa de piedra fue reseñado por el TV lector Douglas Marín en un microvideo en www.tvlecturas.wordpress.com. De sus poesías fascina la sensualidad y la capacidad de síntesis, como en esta. Cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan, como de sí mismos se desnudarían dioses, y nosotros lo somos, aunque humanos. Historia del cerco de Lisboa, en la que un corrector de editorial, Raimundo Silva, así se llamaba, es un hombre simple, vulgar, que solo se distingue de la mayoría al creer que todas las cosas tienen su lado visible y su lado invisible, y no sabremos nada de ellas hasta que no las hayamos dado la vuelta completa. De eso precisamente trata una conversación que tiene con el historiador de cuyo libro está revisando. Y dice, todo lo que no es vida es literatura. La historia también, y la pintura y la música. La pintura, dice, mire, la pintura no es más que la literatura hecha con pinceles, que la humanidad comenzó pintando mucho antes de saber escribir. Es decir, la literatura ya existía antes de haber nacido. La historia no es la vida real, literatura sí, pero la historia fue vida real en el tiempo en que todavía no se la podía llamar historia. Así que sigue el aprendiz diciendo que aprendió con ese corrector, con Raimundo Silva, la lección de la duda. Y fue probablemente este aprendiz de la duda el que le llevó 2 años más tarde a escribir el Evangelio según Jesucristo. Es cierto, no se trataba de mirar por detrás de las páginas del Nuevo Testamento a la búsqueda de contradicciones. Se trataba de iluminar
con una sola luz rasante la superficie de esas páginas. Así leyó, como si fuese la primera vez, la descripción de la matanza de los inocentes, y habiéndola leído no comprendió. No comprendió que pudiese haber mártires de una religión que aún tenía que esperar 30 años para que su fundador pronunciase la primera palabra de ella. No comprendió que no hubiese salvado la vida de los niños de Belén, precisamente la única persona que la podría haber hecho. Tampoco se podrá argumentar que fue necesario que los niños de Belén murieran para que pudiese salvarse la vida de Jesús. El simple sentido común que todas las cosas, tanto las humanas como las divinas, debería presidir, está ahí para recordarnos que Dios no enviaría a su Hijo a la tierra con el encargo de redimir los pecados de la humanidad para que muriera a los 2 años de edad degollado por un soldado de Herodes. Saramago también escribió para niños un cuento llamado La flor más grande del mundo, llevado a la animación y que montamos en nuestro blog www.lalibreriamediatica.wordpress.com. Ese cuento comienza así, narrado por el propio Saramago. Las histórias para niños devem escrever-se com palavras muito sencillas, porque os niños, ao ser pequeños, sabem poucas palavras e não las querem muito complicadas. Me gustaría saber escrever essas histórias, pero nunca he sido capaz de aprender e isso me dá muita pena. Porque, además de saber elegir as palavras, é necessário ter habilidade para contar de uma maneira muito clara e muito explicada e uma paciência muito grande. A mí me falta, pelo menos, la paciencia, por lo que pido perdón. En La flor más grande del mundo, Saramago narra su deseo de poder contar a los niños y de que quienes lo lean cuenten la historia a su vez de formas más hermosas. Esa guerra que enfrentó a los anabaptistas y católicos en el siglo XVI se llamó y es la terrible carnicería de Münster. Enseñó al aprendiz que las religiones nunca han servido para aproximar a los hombres y que la más absurda de las guerras es una guerra religiosa, teniendo en cuenta que Dios no puede, aunque quisiera, declararse la guerra a sí mismo. El aprendiz entonces pensó, estamos ciegos, y se sentó a escribir el ensayo sobre la ceguera, para recordar que usamos perversamente la razón cuando humillamos la vida, que la dignidad del ser humano es insultada todos los días por los poderosos de nuestro mundo, que la mentira universal ocupa el lugar de las verdades plurales. Después, el aprendiz se puso a escribir la más simple de todas las historias. Una persona que busca a otra persona. El libro se llama Todos los nombres. Y así termina su discurso y dice: la voz que leyó estas páginas quiso ser el eco de las voces conjuntas de mis personajes. No tengo, a buen decir, más voz que la voz que ellos tienen. Perdóneseme si le ha parecido poco esto, para mí es todo. Repito, que se me perdone si les ha parecido poco esto, que para mí es todo. De Saramago tomamos estas preguntas. ¿Y si las historias para niños fueran de lectura obligatoria para los adultos? ¿Seríamos realmente capaces de entender lo que desde hace tanto tiempo venimos enseñando? José Saramago, Portugal. Escuchamos La Librería Mediática Lee al Mundo, dedicado a José Saramago. Qué fascinante el idioma, qué fascinante el escribir, el leer, el disfrutar ese privilegio maravilloso que tenemos los seres humanos. Vamos a pasar a la próxima parte del programa, donde tenemos muchísimas más informaciones, noticias literarias, acontecimientos, y les recomendamos este libro que se publicó hace algunos años, La aventura de las lenguas,
Colección Clave, serie Hábito. Es un libro apasionante para jóvenes en torno a todo eso que nos preguntamos, de dónde salieron los idiomas, de dónde salieron las palabras, cómo es que todo esto llegó a ser lo que es ahora. Estas y otras cosas en la próxima parte del programa. Soy María Elcira Matute. Publicidad. El equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora y su alcalde Rodolfo Pérez, a 3 años de lealtad y gestión indetenible, aportan al pueblo aragüeño soluciones en salud, agua, energía eléctrica, cultura, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria y transporte, respetando las normas de bioseguridad contra la COVID-19. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.